Si alguien mata, lo normal es que lo llames asesino. Si alguien mata muchas veces, lo normal es que lo llames monstruo. Pero a veces ocurre algo extraño. A veces la violencia llega con reglas, con método, con paciencia, con una lógica que al principio parece impecable. No se presenta como caos, se presenta como corrección, no como brutalidad, sino más bien como limpieza. Porque si alguien elimina solo a los peores, si alguien apunta únicamente a quienes ya hicieron daño, o si alguien hace lo que el sistema no logró hacer, entonces la conversación empieza a torcerse, la palabra asesino empieza a incomodar y aparece otra más peligrosa y más incómoda: justicia. Hoy continuamos con la fase del mal que se cree bueno, el tipo de villano que no necesita máscara ni discursos grandilocuentes, porque está convencido de que su violencia tiene un propósito mayor, que no mata por placer, mata para corregir. Un hombre que durante años despedazó personas mientras llevaba una vida perfectamente normal. Trabajaba, sonreía, ayudaba a resolver crímenes y mientras todos buscaban monstruos en la oscuridad, nadie miraba al forense. Dexter Morgan, un asesino que no se veía a sí mismo como villano, sino como alguien que simplemente estaba arreglando el problema. Dexter Morgan no aparece de la nada, no nace con un bisturí en la mano ni con un código moral perfectamente organizado. Antes de todo eso hay un niño sentado durante horas en un lugar que ningún niño debería ver ni estar. Sangre en el suelo, sangre en las paredes, sangre en el silencio, demasiada violencia, demasiado pronto. La mente infantil no entiende lo que ocurrió, pero algo se queda. No como recuerdo claro, sino como una marca que empieza a crecer mientras el resto del mundo sigue funcionando con normalidad. Dexter crece, va a la escuela, aprende a hablar, aprende a comprometerse, aprende algo más importante: a parecer normal. Porque hay algo dentro de él que no funciona como los demás. Las emociones no llegan igual, la empatía no aparece sola. Así que Dexter hace lo que puede, observa, imita, aprende a reproducir lo que se supone que debería sentir, pero hay algo dentro de él que no desaparece. En la serie lo llaman el pasajero oscuro, una forma elegante de describir algo bastante menos poético: el deseo de matar. No rabia, no venganza, necesidad. Y cuando alguien descubre que esa necesidad existe, aparece la pregunta inevitable: ¿se puede detener a un monstruo o lo único que se puede hacer es enseñarle a dirigirlo? Porque a veces el problema no es que el monstruo exista, el problema es cuando alguien decide educarlo. Cuando Harry Morgan, padre de Dexter, descubre lo que ocurre dentro de su hijo, entiende algo inquietante: esto no va a desaparecer. No es una fase, no es una mala racha, no es un problema que se arregle con terapia, disciplina o buenos consejos. Hay algo en Dexter que ya está ahí, y Harry toma una decisión que, dependiendo de cómo la mires, puede parecer brillante o profundamente perturbadora. No intenta eliminar al monstruo, intenta administrarlo. Así nace lo que la serie llama el Código de Harry, un conjunto de reglas simples pero extremadamente eficaces. Primero, no te dejes atrapar. Segundo, asegúrate que tu víctima lo merezca. Asesinos, violadores, depredadores que escaparon de la justicia, personas que el sistema no logró detener. La lógica es clara: si Dexter necesita matar, entonces que lo haga con dirección, que el impulso no desaparezca, pero al menos apunte hacia alguien peor. Y ahí ocurre algo todavía más inquietante: el monstruo no desaparece, pero ahora tiene estructura, tiene disciplina, tiene un procedimiento. Dexter deja de ser un impulso descontrolado, se convierte en algo mucho más peligroso, un sistema que funciona. Con el código en funcionamiento ocurre algo extraño. Dexter sigue siendo un asesino serial, nada de eso cambia,
Secuestra personas, las ata a una mesa, las enfrenta con sus crímenes y luego las mata. La diferencia no está en lo que hace, está en cómo lo vemos. La serie introduce un pequeño ajuste narrativo que cambia completamente la percepción. Las víctimas. Dexter no elige al azar, no ataca a inocentes, no ataca a desconocidos que simplemente tuvieron mala suerte. Elige a depredadores, asesinos que se escaparon del sistema, criminales que manipularon la ley, personas que dejaron cuerpos atrás sin pagar realmente por ello. Pero el verdadero truco no está solo ahí, está en la perspectiva. Escuchamos sus pensamientos, seguimos su lógica, entendemos cómo llega a cada decisión. La historia ocurre dentro de su cabeza. Mientras tanto, las víctimas apenas tienen voz. Casi no conocemos sus historias, solo conocemos sus crímenes, y eso cambia completamente la experiencia, porque cuando entiendes al asesino antes que a la víctima, la violencia empieza a sentirse menos como horror y más como un procedimiento. De pronto el espectador no está mirando a un monstruo, está mirando a alguien que parece tener un plan. Y cuando un asesino tiene un plan, algo incómodo empieza a pasar. Dejamos de preguntarnos si Dexter debería matar y empezamos a preguntarnos si alguien debería detenerlo. Al contrario de otros villanos, Dexter no vive escondido en una cueva ni desaparece en la oscuridad después de cada crimen. Ahí aparece una gran diferencia y súper importante entre villanos clásicos y las personas peligrosas que se creen buenas. Los primeros saben lo que son, no necesitan justificarse, no necesitan parecer otra cosa. Dexter, sí, porque su vida no ocurre fuera de la sociedad, ocurre dentro de ella. Él trabaja, tiene amigos, tiene pareja, tiene familia. De día es analista forense, especializado en sangre. Su trabajo consiste en estudiar la violencia, reconstruir crímenes, interpretar patrones, leer lo que ocurrió cuando nadie estaba mirando. En otras palabras, Dexter pasa sus días analizando exactamente lo mismo que lo obsesiona por las noches. Es competente, educado, incluso hasta agradable, el tipo de persona que nadie miraría dos veces en una oficina. Y ahí está lo verdaderamente inquietante. Dexter no vive al margen del mundo, funciona dentro de él. Sale a cenar, lleva donas a la comisaría, escucha problemas ajenos con una calma casi terapéutica. Mientras tanto, su vida secreta sigue un patrón perfecto. Investiga, observa, confirma que la víctima cumple con el código y cuando todo termina, vuelve a la rutina. Trabajo, conversaciones casuales, rutinas perfectamente ordinarias. Y ese contraste revela algo incómodo. Los monstruos más peligrosos no siempre se reconocen por su apariencia, a veces se reconocen por lo bien que encajan en la normalidad. Durante años, Dexter logra algo que parecía imposible, mantener el equilibrio. El código funciona a la perfección, la doble vida se sostiene, el monstruo permanece bajo control, hasta que aparece el pasado. En Dexter New Blood, la historia introduce un elemento que cambia todo: Harrison, su hijo, un niño que creció lejos de él, pero no lejos de las consecuencias, porque el trauma no siempre desaparece, a veces simplemente se repite. Dexter presenció la muerte de su madre rodeado de sangre, un evento demasiado violento para una mente infantil. Años después, Harrison vive algo inquietantemente similar. También presencia la muerte de su madre, también queda marcado por la violencia. Parece que en esta familia los traumas no se resuelven, se heredan, y hay que admitir algo incómodo sobre eso. Los padres heredan muchas cosas: el apellido, la genética, algún trauma familiar que nadie resolvió del todo. A veces es ansiedad, a veces es una relación complicada con el dinero, y en casos particularmente desafortunados también puede ser un impulso homicida difícil de explicar. No es exactamente el legado familiar que uno espera, pero cuando Harrison finalmente encuentra a Dexter, él cree reconocer algo familiar, el mismo vacío, la misma oscuridad, el mismo pasajero oscuro. Y entonces ocurre algo sumamente confuso para nosotros como espectadores. Dexter
no intenta detenerlo. Dexter intenta enseñarle, o mejor dicho, repetir el patrón que aprendió de su padre. El código ya no es solo un sistema de control, se convierte en herencia, y cuando la violencia empieza a transmitirse como si fuera una lección de vida, la historia deja de parecer una solución y empieza a parecer un ciclo eterno. Aquí es donde la historia de Dexter deja de ser solo ficción y empieza a volverse más incómoda, porque el personaje funciona por una razón muy simple. Dice en voz alta algo que mucha gente ya piensa en silencio, que hay criminales que no deberían salir nunca de prisión, que hay personas que el sistema no logra detener, que hay casos donde la justicia parece demasiado lenta o demasiado frágil. Cuando aparece alguien que elimina ese problema con método y precisión, la fantasía empieza a tomar forma, la del justiciero, el que hace lo que el sistema no pudo hacer. Es una fantasía muy antigua, la idea de que si la ley falla, alguien debería intervenir, alguien más eficiente, más decidido y menos limitado por las reglas. Dexter encarna perfectamente esa fantasía, pero con una diferencia: no es un héroe. No salva víctimas en el último segundo, no evita tragedias, llega después, cuando todo ya ocurrió, cuando los cuerpos ya existen, y lo que hace no es rescatar, es castigar. Eso convierte la violencia en algo peligroso desde el punto de vista moral, porque no estamos viendo defensa, estamos viendo ejecución. Y aún así, muchos espectadores no lo percibimos como monstruo, lo percibimos como una solución, y esa reacción dice algo interesante sobre la historia, pero también dice algo sobre nosotros, y esa suele ser la parte que más puede incomodarnos. Dexter no es perturbador solo porque mate. La ficción está llena de asesinos, monstruos, psicópatas, criaturas que destruyen todo a su paso, pero Dexter es diferente, porque no destruye sin explicación. Cada crimen tiene lógica, tiene reglas, tiene un propósito que al menos para él parece coherente. Cuando una historia logra que el asesinato parezca coherente, algo peligroso ocurre. La violencia deja de sentirse como horror y empieza a sentirse más como corrección. Dexter nunca se ve a sí mismo como villano, se ve como alguien que equilibra la balanza, alguien que elimina lo que el sistema dejó pasar, alguien que hace lo necesario. Y esa frase siempre debería encender una alarma, porque la historia está llena de personas convencidas de que lo que hacían era necesario. La pregunta entonces no es solo si Dexter está equivocado, la pregunta es otra: ¿en qué momento la justicia se convierte en castigo? ¿Dónde termina la necesidad y empieza la violencia? Porque si la diferencia entre un asesino y un justiciero depende solo de si la víctima lo merece, entonces la línea moral es bastante delgada de lo que nos gusta admitir. Y eso probablemente explica por qué Dexter tuvo tantos fans, lo cual no sé si puede hablar muy bien de nosotros. Esto fue todo por hoy, amiguitos. Tengan cuidado con las personas que compren mucho plástico y personas que tengan muchos cuchillos en sus casas. Y como siempre, antes de que se vayan, recuerden, los villanos más peligrosos no son los que saben que son monstruos, son los que están convencidos de que son los buenos. ¡Chao!